Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Listo, perfecto. Bienvenidos entonces a nuestra actividad del día de hoy. Pues agradezco al Contexto Cagua, pues a todo el panel como tal y pues la invitación a continuar con nuestras actividades en relación a potencializar la cultura en seguridad y salud en el trabajo. Y pues invito pues a todos a que estemos muy atentos, muy despiertos y con la conciencia activa para generar valor en nuestras organizaciones. Entonces, bienvenidos. Entonces, como les decía, chicos, compañeros, la idea es generar y despertar la conciencia activa frente a la seguridad y salud en el trabajo. Todo relacionado base a algo que se llama la seguridad basada en el comportamiento. ¿Qué es el comportamiento y el comportamiento seguro frente a mi propia actividad laboral que estoy haciendo, pero partiendo de un contexto emocional frente a lo que podemos realizar y estando aquí presente ahora, en la metodología Mindfulness. Entonces, digamos que esa es la validación inicial. Y pues participamos o involucramos lo que tiene que poner una referencia de la ISO 45001 versión 2018. ¿Por qué? Porque estamos generando la toma de conciencia, gestión del cambio y con base en eso generar unas culturas de alguna manera más prevención dentro de las organizaciones. Entonces, súper interesante empezar a validar. Y todo parte desde el concepto de la sensibilización y el compromiso. Cuando hablamos de esa sensibilización y el compromiso está alineado a cómo nosotros involucramos y participamos y empoderamos a ese trabajador, cómo nosotros empezamos a asumir también responsabilidades, no solamente desde el punto de vista mía, sino responsabilidades compartidas entre todos para poder generar de alguna otra manera la toma de conciencia y autoconocimiento frente a algunos comportamientos que muchas veces los tenemos inseguros y cómo integramos esa sensibilización y compromiso, esa responsabilidad asumida con una cultura. Y todo ligado a estrategias de... Aquí les pregunto, ¿cómo activamos la conciencia activa? ¿Cómo definimos conciencia? ¿Qué creen? ¿Cómo definimos conciencia? ¿Será que todos tenemos una conciencia? ¿Todos activamos la conciencia? ¿Qué creen, por favor? Pueden escribir, nos pueden de pronto también levantar la manito y aportar. Listo, ¿Alguien quiso Marta. aportar? Sí, ¿cómo están? Pues Hola, ¿cómo yo estás? creo que, o sea, bien, bien, gracias. El tema de la conciencia es como todo el pensamiento y como todo el actuar que tenemos cada uno de acuerdo a los temas. Entonces, digamos que, por ejemplo, en este caso, tener el conocimiento de las cosas nos ayuda a fomentar como ese proceso en el sistema de gestión. Ok, excelente. Listo. ¿Alguien más? Pues Hola el tema de María. la conciencia, hola, buenas tardes. El tema de la conciencia es muy amplio. Digo yo que es todo más allá de lo que pensamos, también lo que sentimos, todo lo que podemos percibir. Y si se activa o no se activa, yo pienso que más que activarse es adquirir conciencia o como educarla hacia lo que podemos hacer o no. Listo, perfecto, excelente. Entonces, hoy vamos a aprender el concepto de conciencia de una manera práctica y sencilla. Y partimos del contexto o lo relaciono con base en una película que muy posiblemente vimos todos o con un cuento italiano de hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan de Pinocho? Y Pinocho estaba construido en madera. Y Pinocho, cuando Gepetto, que es el ebanista o el papá de Pinocho que lo fabricó frente a un tronco de madera, ¿cierto? Y creó a su personaje, ¿cierto? Y Pinocho en su corazón tenía un personaje que muchas veces subía hasta su hombro y le hablaba, ya tienes que ser un buen niño, tienes que ir al colegio, no se te olvide hacerle caso a tu papá, Yepeto. Entonces, todos tenemos en contexto, todos tenemos un Pepe Grillo, una conciencia que nos habla al oído y con base en eso la escuchamos o no la escuchamos. Estamos atentos y ahí es donde viene el concepto de la atención plena. Atiendo a ese yo, atiendo a ese contexto, estoy presente haciendo una tarea y le pongo atención, porque de ahí parte el concepto de estar activo en la conciencia en relación a, oiga, estoy presente haciendo una tarea con los cinco sentidos, estoy presente en relación a que tengo que protegerme y utilizo los elementos de protección, estoy consciente en el cual si utilizo o hago mal un procedimiento, de alguna manera puede tener una consecuencia. Por eso es importante empezar a activar la conciencia, escuchar a ese yo interior, escuchar a ese Pepe Grillo, ¿cierto? Ahora,
Toda película, toda historia tiene de pronto un antagónico. ¿Cuál será ese antagónico de la conciencia? ¿Cuál creen, por favor? ¿Quién será de pronto el antagónico? ¿Con quién empezamos a hablar en nuestro yo interior y a quién le hacemos caso? Porque siempre va a haber alguien que de pronto en el contexto interior nos arrastra, nos quita que escuchemos a esa conciencia, ¿no? Que escuchemos a ese Pepe. ¿Qué creen? ¿Cómo se llamará? Y todo lo tenemos. Dulce, ¿quieres hablar? Sí, buenas tardes. Tal vez referente al antónico se refiere a lo que, más que todo, nuestros principios y valores, cómo vamos a ver desde ese punto de vista las actividades que nosotros estamos realizando. Ok, bien, listo. Pero todo eso que estamos hablando en relación a ese antagónico de Pepe Grillo, de ese antagónico de conciencia, se llama ego. El ego no nos deja crecer, el ego no nos deja superar, no nos deja poner atención en relación a lo que estoy haciendo. El ego nos deja pensar en el pasado, nos deja pensar en el futuro. Pasado desde el punto de vista del rastre con base en emocional o en el futuro en relación a crisis. No sé cómo va a ser la incertidumbre en relación a. Entonces, en ese contexto, no estoy atento con mis 5 sentidos haciendo una tarea. Y cuando entramos en esa discusión, pues empezamos a no tener autoconocimiento, no empezamos a cumplir los procesos de trabajo sistematizados. De ahí es donde yo me inactivo con mi conciencia. Es como si tuviéramos digamos, como dos eslabones, como si estuviera acá el ego, la conciencia y empiezan a jalarlo a uno. Entonces, ¿a quién le hago más caso? ¿Al ego o a mi conciencia? Y nos dejamos manipular. Por eso es importante empezar a fortalecer la comunicación tanto interior como exterior, ¿cierto? Porque para fortalecer la comunicación con el grupo de trabajo tengo que conocer a mis trabajadores, tengo que conocerme yo y de alguna manera evaluar. Entonces, dentro de ese contexto, hay personas que tienen su plano mental en perfecto estado, ¿cierto? Hay otras que están buscándole el orden y hay otras que nos faltan fichas. Todo parte del conjunto de estrategias en relación a cómo nos informamos, cómo nos educamos y cómo generamos conciencia a todos los niveles de la organización, generando temas de cuidado y prevención. Tengo que ganarle al ego, generar más conciencia. Y todo está basado bajo la personalidad, la actitud y la conducta, que es súper importante fortalecer. ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cuál es tu actitud frente a la vida? ¿Y cuál es la conducta? Que es lo que podemos observar frente a nuestras actividades. Voy a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo 2 hijas, está Martina y está Juanita. Cada una tiene una personalidad, cada una tiene una actitud y cada una de ellas tiene una conducta. Yo como líder tengo que empezar a entender cuál es la personalidad de cada una de ellas, cuál es la actitud que tiene frente a la vida, frente a los contextos y base a eso qué conducta yo puedo observar para evaluar personalidad y actitud. Siempre cuando hacemos esas actividades dentro del contexto corporativo, fortalecemos la seguridad, la confianza y generamos una comunicación efectiva. De ahí parte lo que llamamos cultura de la seguridad, el entorno donde yo genero de alguna manera una priorización frente a la participación, lo vinculo en las actividades de procesos de seguridad, ¿cierto? Lo relaciono para reducir, valga la redundancia, los errores, minimizo el error generando de alguna manera un aporte de ese trabajador, de ese hijo laboral y con base en eso estamos cumpliendo la normatividad, cumplimos el contexto de las normas ISO y genero confianza y permanencia. Esto es un trabajo en conjunto. Yo soy el papá de esos hijos, yo soy la mamá de esos hijos y tengo que generar valor para que ellos de alguna manera se potencialicen y crezcan. ¿Vamos bien, chicos? Manitos arriba. Yo sí quiero preguntarte algo. Dale, de una. Mira, ahorita que mencionaste estas 3 cualidades, personalidad, actitud y conducta, para este tema específicamente, laboralmente hablando, ¿a cuál es más peso o cuál consideras le gana a las demás? En teoría, la actitud. Yo puedo tener una persona, como yo digo, un ego moral, una persona que tiene títulos profesionales, una maestría, su personalidad de pronto es muy autoritaria, pero si no tiene actitud, no genera una conducta positiva, que es súper importante tenerlo presente.
el contexto humano, el contexto desde el punto de vista del servir, cuando yo tengo la posibilidad de arrodillarme y limpiarle los zapatos a la señora de servicios generales, porque yo soy de alguna manera el líder de la organización, yo cuando tengo la capacidad de llevarle un tinto, de, ¿cierto? Y me estoy generando valor en las personas, pero a veces pensamos que el jerárquico organizacional es un muro de contención en el cual usted me respeta, yo me respeto, pero de aquí hay unos límites y de aquí no se puede pasar. Y ahí es donde muchas veces pecamos como líder. Yo como ingeniero, como especialista, tengo la capacidad de generar valor y hablarle más pausado, hablarle un poco más clara a las personas, no tan técnicas, generarle de alguna manera más confianza, pero si yo no tengo ese criterio de personalidad y no genero actitud frente a los mismos compañeros, pues siempre voy a tener un muro, un choque fuerte para que me podamos generar esa cultura y esos canales de comunicación. El mayor beneficio que podemos tener en partir la comunicación está relacionada con base en que yo vibro en comunicación A, vibro en sintonía D. Voy a poner un ejemplo con mis hijas, es para que me tengan el contexto. No es lo mismo hablar con Juanita, que tiene 11 años, que hablar con Martina, que tiene... Tengo que ponerme en la posición de nivel de vibración de cada una de ellas para poder generar valor, ¿cierto? Juanita, ayúdame a lavar la loza, ¿cierto? Martina, recógeme los juguetes, por favor, no me los dejes tirados, ¿cierto? Mi amor, vamos a comer helado. ¿Sí ves? Son canales de comunicación diferentes siendo una misma familia. ¿Vamos bien? ¿Clara la respuesta, por favor? Listo, excelente. Y base a lo que estamos hablando, es súper importante empezar a entender que en pleno siglo XXI tú ya no contratas a la gente por el tiempo, ya no contratas la gente porque de alguna manera tiene de alguna forma la gente, la espalda de la gente, tú contratas a las personas buscándole generar pasión. La pasión de una u otra manera en el contexto de la comunicación no lo tenemos que ganar como líderes. Yo tengo que ganarme la pasión para hacer las actividades. Yo tengo que ganarme su propósito de vida. Tengo que generar de alguna manera que las actividades se hagan con confianza y lealtad. Pero ya pensando que solo por necesidad usted está aquí y usted me tiene que hacer caso, eso ya está mandado a recoger. Ya lo que tenemos que es fundamentar bienestar en relación a que usted está aquí para generar un beneficio mutuo y usted generar y alcanzar su meta, alcanzar sus sueños. Lo pongo siempre en la siguiente similitud. Yo por el hecho de que mis dos hijas tengan un registro civil en Colombia y que yo sea el papá ante la ley, no me merezco su amor. Yo me lo tengo que ganar. Yo tengo que estar pendientes de ella enfermas, tengo que estar pendientes en el colegio, tengo que estar pendientes en hacer las tareas. Eso me hace un papá, no solamente un documento. Eso llevémoslo al contexto laboral. No solamente porque esté en una estructura jerárquica, ellos me tienen que hacer caso. Porque usted es el supervisor, porque usted es el líder, porque usted es el gerente, ya hay un contexto de hacer caso. No, yo tengo que ganarme su corazón, tengo que ganarme de alguna manera, su pasión. Y eso es súper importante en pleno siglo XXI. La confianza y la lealtad se ganan, ¿cierto? No se imponen. Entonces, súper importante cuando hablamos en comunicación bidireccional. Para eso existen estrategias desde el punto de vista de cómo generamos relaciones interpersonales, cómo yo ayudo al otro, cómo yo me arremango, vamos a hacer una actividad operativa, listo, no hay lío. Entonces, venga, yo soy el primero que hago la tarea, vamos y nos metemos en, ¿cierto? Yo soy el primero como gerente, como supervisor que me hago los elementos de protección. Yo soy como gerente y el líder que cumple tal cual el procedimiento y acude con todo el contexto de las normas, ¿cierto? No es una cosa interpuesta, sino yo también colaboro para hacerlo. Coopero en conjunto, estamos ayudando. Esto es un trabajo en equipo y el trabajo en equipo genera satisfacción, integración. No es que usted lo hizo y yo se lo impongo, no, es en conjunto. Para que exista satisfacción, integración en conjunto y se cumplan los objetivos, la idea es que generemos relaciones interpersonales y que nos colaboremos y cooperemos en grupo, en actividades de grupo. Pongo la siguiente imagen que están viendo ustedes. Esa actividad se hace en horas, ¿qué dicen? Segundos. ¿Y será que ellos piensan en ese momento en contextos fuera de lo que están haciendo? En ese momento están todos con su objetivo, buscando la manera de ser más
buscando lo que llamo efectividad corporativa, buscando el beneficio entre todos. Entonces, súper importante validar el criterio. Y todo esto parte con base en la percepción. ¿Cuál es la percepción que tenemos con relación a las diferentes tonalidades que vemos en nuestro entorno? ¿Cierto? Cuando digo tonalidades, está relacionado con base en la interpretación, ¿cierto? De lo que yo pienso, de lo que yo de alguna manera recibo con los sentidos y con base en eso, consciente o inconsciente, empiezo a construir mi realidad física. Todo está relacionado con base en la percepción, ¿cierto? En ese orden de ideas viene lo que llamamos el concepto de realidad. ¿Cómo definimos realidad, chicos? ¿Qué será la realidad? ¿Qué creen, por favor? Realidad. ¿Todos tenemos la misma realidad o no? Estando en la misma fábrica, estando en la misma oficina, estando en la misma casa, estando en la misma relaciones, pronto estando en el mismo cuarto. ¿Todos tenemos la misma realidad? ¿Vemos el mundo de la misma manera o hay percepciones totalmente diferentes? Bueno, ¿Qué acá creen, por favor? escribió Raiza Reyes que la realidad es lo que percibimos de lo que está pasando y pues que cada cabeza es un mundo diferente. Ok, excelente. En ese orden de ideas, como yo los llamo tonalidades diferentes de la percepción de un entorno, base a eso, la realidad está encaminada a una construcción social base a una percepción individual, ¿cierto? Yo un entorno con base en las creencias que he tenido desde que estábamos en la pancita de mamá y que he reforzado hasta la que tenemos. En el correr de la vida, en el evaluar la vida, empiezo a valorar y a estipular que esos elementos me hayan servido o no, ¿cierto? Por eso empezamos a fortalecer lo que yo llamo teoría incondicional del comportamiento, ¿cierto? La teoría establecida del comportamiento seguro. Y ahí es donde empezamos a establecer 3 criterios. Se debe poder trabajar seguro, se debe saber trabajar seguro, pero el último es el donde no atacamos como líderes de seguridad. Se debe querer trabajar seguro. Nosotros en las normas el debe se debe cumplir. Lo que diga la norma, listo. Lo que se debe saber, capacitación. Entonces, una cosa es el debe, se debe tener esto, mostramos un procedimiento. Una cosa es el saber, debe saber, mostramos que se hizo la capacitación, ¿cierto? Que se hizo la actividad. Pero la gente quiere trabajar seguro. Está atento a su condición y a su conciencia, activación de conciencia de querer trabajar segura, que eso es donde empezamos a establecer. Cuando hablamos de ese querer, son motivos internos, motivos externos, ¿cierto? Es de alguna otra manera, ¿qué me lleva a hacer la tarea de manera objetiva, práctica y segura para minimizar los accidentes? Hasta ahí llegamos a las 2 primeras eslabones de esta pirámide, pero la última es donde la obviamos, no nos metemos allá. Entonces, súper importante empezar a validar. Cuando hablamos de este contexto, la idea es empezar a generar socialización frente a la cultura como líderes de seguridad en el trabajo. Nosotros como líderes tenemos un proceso de interacción entre sociedad, individuo, ¿cierto? En el cual asimilamos pautas, normas, hábitos y comportamientos con todos los miembros de la organización, todo lo que llamamos partes interesadas, adaptándonos y hablando de más. Por eso es importante empezar a establecer mecanismos como cuáles, inspirar como el ejemplo, ¿cierto? Yo soy el primero que hago la tarea, hago la demostración práctica, cómo lo deberíamos hacer, ¿cierto? Comunico claro y sencillo. Comunicar claro es, yo me vibro en sintonía de Carmencita de Servicios Generales. Voy, me tomo un tinto, Carmencita, hagamos esto así, almacenemos los químicos de esta manera. En Colombia, sistema globalmente armonizado con etiqueta y señalización, ¿cierto? Carmencita, para hacer orden y aseo, hagamos este procedimiento, apliquemos los 5 S, hagámoslo así. Mire, las 5 S son esta y se lo paso del contexto técnico al contexto práctico. Llévense una frase muy bonita del día de hoy. De nada sirve ser tan técnico si no lo explico con plastilina. De nada sirve ser tan técnico si yo no lo explico con plastilina, ¿cierto? Y a veces nos ponemos unos tecnicismos cuando Carmencita no lo entiende, ¿cierto? Y eso viene el contexto de escuchar activamente. Porque yo debo valorar el aporte de los demás. Quien pone el pecho es Pedro, que está en la fábrica. Quien pone el pecho es Néstor, que está en el vehículo, ¿cierto? Y reconocemos comportamientos seguros del otro y reforzamos actitudes positivas, porque solamente generamos el regaño cuando está haciendo lo negativo. Y estamos construidos culturalmente de esa forma. Miramos el niño cuando de alguna otra manera tiene una mala calificación, pero no miramos cuando hizo un dibujo bien, cuando hizo la tarea bien, ¿cierto? Miramos es el resultado más no el proceso.
Entonces hay que felicitarlo también en el proceso. Oye, ese dibujo te quedó lindo. Oye, esa tarea te quedó bien. Entonces ahí vamos al contexto ya corporativo. Oye, el correo que tú enviaste me pareció interesante. Oye, cómo atendiste a ese cliente era lo adecuado. Empecemos a validar los contextos y reconocimientos de lo pequeño a lo macro. Cuando yo reconozco lo pequeño, lo macro se da por añadidura, ¿cierto? Y con base en eso priorizamos frente a lo que tenemos. Entonces tomamos decisiones con conciencia. Y ahí viene el concepto de experiencia, ¿cierto? Sabiduría. La experiencia no sirve de nada si yo no tomo de alguna manera esa experiencia y genero valor. La experiencia no sirve de nada si yo no genero valor, ¿cierto? Y puedo tomar decisiones sabias. Y de ahí viene la participación. Involucramos a todo el mundo. Y esos son los 6 pasos, las 6 escalones para lograr una cultura de seguridad. Súper importante. Y con base en esto, quiero enlazarlo con base en una metáfora. Normalmente en las empresas nos pagan con una tarjeta, ¿cierto? ¿Cierto? Yo voy a un cajero, retiro, siempre y cuando haya saldo en mi banco, ¿cierto? Aquí mismo lo vamos a llevar a algo que se llama saldo emocional. Nosotros como líderes debemos depositar saldo emocional en el banco de las personas para después retirar un contexto, retirar una tarea, ganarme el corazón de las personas. Si yo de alguna otra manera le digo de pronto a Juanita, Juanita, no, lo hiciste mal, Juanita, ese informe quedó horrible, Juanita, la producción no está generando valor, entonces es regaño, 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 regaño. Cuando necesite, chicos, necesito que alguien se quede porque tengo que entregar una producción, entonces necesito que se queden 2 horas. ¿Juanita se me queda o no? ¿Qué cree que va a decir Juanita? No, regaño, regaño, no me quedo. Cambio, si yo le digo, Juanita, excelente trabajo. Con las cosas pequeñas, Juanita, me parece muy bien lo que hiciste en ese contexto de producción. Bacano cómo solucionaste ese inconveniente que teníamos en la logística. Ah, ¿quién me pueden colaborar? Necesito entregar un proyecto en el día de mañana y necesito que se queden 2 horas, 3 horas más el día de hoy. ¿Quién me quiere colaborar? Te aseguro que cuando yo empodero a las personas, genero participación y de algún involucramiento para poder tener actividades. ¿Vamos bien, chicos? ¿Dudas hasta aquí, por favor? Y ahí viene el concepto del valor de una persona, su conocimiento, su habilidad, su actitud. El conocimiento en pleno siglo XXI es importante, sí, pero ya lo encontramos en la inteligencia, ya lo encontramos dentro de la inteligencia artificial, ahí tú encuentras todo lo que tú necesites del contexto conocimiento. La habilidad es importante, sí, si no tengo el conocimiento y no lo aplico, pues no puedo yo desarrollar actividades, pero la actitud es exponencial. La actitud es la que me genera de alguna manera el cambio conductual, tanto interno como externo. Yo brillo de adentro para afuera y no de afuera hacia adentro. Tengo que generar iluminación, tengo que generar brillo propio. ¿Y cómo hacemos eso? Siendo más consciente. En la línea de la conciencia, si soy más consciente, si le pongo más atención a Pepe Grillo, genero mayor automotivación, mayor responsabilidad, ¿cierto? Genero conciencia. Pero si no soy inconsciente de lo que estoy haciendo, genero menor motivación, menor responsabilidad y ahí es donde hay choques de la comunicación. Por eso es importante buscar siempre la conciencia, mirarse frente al espejo como la fotografía y evaluarse. ¿A quién le estoy poniendo yo atención? ¿Al ego o a mi conciencia? ¿A quién le hago yo caso? ¿Por cuál de los dos me estoy inclinando? ¿Cuál es la balanza que más me genera? ¿Soy inconsciente frente a la vida? ¿Soy inconsciente frente a mi responsabilidad? ¿No asumo mis errores o a partir de hoy hago una validación? En este contexto les hago otra similitud. La vida es como un partido de fútbol. Los primeros 45 años te enseñan de una manera bajo los golpes, de pronto te enseña dentro del contexto de lo que es la responsabilidad y no la responsabilidad, y aprendimos algunas cosas. Pero los segundos 45 años de vida es donde tú tienes que empezar a generar valor con lo que aprendiste en el primer tiempo de ese partido llamado vida. Oiga, ¿cómo quiero vivir los otros 45 años de mi vida? ¿Cómo va a ser mis hábitos alimenticios? ¿Cómo yo voy a generar valor en mi esposa, mis hijas, mis hijos, mi entorno? ¿Cómo voy yo a relacionarme con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo yo genero valor en el contexto particular y que todos podamos aportar? Ahí es donde viene lo que llamamos sabiduría. De nada sirve ser inteligente si yo no genero sabiduría. La inteligencia no sirve si yo no evoluciono. Entonces, súper importante
empezar a generar conciencia. Con base en esa conciencia, empezamos a establecer criterios de la inteligencia artificial puede ser más rápida, pero la inteligencia emocional sabe cómo llegar al corazón de las personas. Entonces, súper importante empezar a validar ese criterio. Chicos, dudas, por favor, inquietudes hasta aquí. Sí, más bien, bueno, es que ahorita que lo estabas explicando tan claro, a mí me surge la curiosidad de cuando este tipo de temas los ligan empresas con un bono, porque como hay un incentivo económico de por medio, los trabajadores pues buscan de alguna manera ganárselo sí o sí, ya sea mensual, trimestral o semestral, y para ello la meta es obtener ese número económicamente hablando, pero se pierde de vista la razón de ser de conciencia que hablabas precisamente al inicio de la sesión. Entonces, ahí, ¿qué recomiendas para que las organizaciones cuiden esa parte y no caigan como tal en estar motivando al trabajador, pero nada más por la parte económica? O sea, dejando de lado, pues, el hacer las actividades dentro de la instalación de la forma más segura, ¿no? O sea, va enfocado a eso. Excelente, Mayra. Y tienes digamos que el punto en la llaga, por decirlo de alguna manera, porque las empresas están ligadas en el contexto de producción. En pleno siglo XXI, o bueno, vísperas del siglo XXII, y con la nueva metodología o las nuevas estrategias y los nuevos días de trabajo o contextos corporativos que estamos viendo, pues ha cambiado. Ya ahorita las empresas, las organizaciones se han dado cuenta que el bienestar personal, el bienestar humano es súper importante para generar estabilidad. Muchas personas, si no me generan una estabilidad emocional, si yo no tengo un bienestar, no me importa el contexto de dinero. Aquí en Colombia hay algunas empresas que te generan un valor desde el punto de vista de bienestar y premian el bienestar corporativo, el bienestar laboral, frente al de pronto algunos otros criterios en algunas otras empresas. ¿Qué es importante? Que la empresa genere ese bienestar, que tengan campañas de bienestar, de retención de alguna manera de talento y de talento que genere valor. A veces pensamos que las empresas es, no, no te preocupes, así se va a retirar, no hay problema, hay más gente que está buscando. Pero esa gente que llega, pues llega con algún contexto diferente, lo que llamamos de alguna manera, sale uno que tiene un talento especial, lo vimos, que no lo potencializamos y llegan dos personas o llega una persona que me está generando más es una circunstancia y un problema. Entonces, las empresas tienen que empezar a valorar el ser humano desde su contexto. No es fácil, no es tan, digamos que tan normal que una empresa lo haga, pero pues, digamos que en algunas que conozco lo están validando porque han tenido diferentes contextos. No significa que yo deje contratar, sino hay que contratar bien. No significa que la gente se me vaya por inestabilidad emocional y problemas desde convivencia con el fin de que yo vuelva y contrate. No sirve si no me vuelve un círculo vicioso. Entonces, súper importante aligar el contexto de bienestar, no solo el contexto de bonificación en dinero, sino bonificación en contexto emocional, bienestar familiar, beneficios desde el punto de vista de integración familiar, ¿cierto? Entonces, súper importante. Voy a conocer un ejemplo de una empresa que te daba la posibilidad de pase para las mascotas. Entonces, no, mira, tienes un día de mascotas, entonces si cumples este contexto, entonces te voy a dar el día de mascotas en un club específico. Ah, qué chévere, un club de mascotas. Entonces aquí las nuevas generaciones que tienen perros y gatos, pues trabajaban con la idea de llevarles un día a su mascota. Otro contexto es el día de un día de recreación para un hijo, ¿cierto? La boleta del cine, ¿cierto? O un día que a veces lo dejamos un día se ganó un día romántico con su esposa, con su pareja, con su esposo, ¿cierto? Esas cosas llenan más que el contexto salarial, porque vale, sí, tiene un contexto dinero, pero le entrego la posibilidad que usted tenga una unión familiar. Entonces, que gracias al bono que te ganaste con la empresa, nos reconciliamos en alguna circunstancia que teníamos, ¿cierto? Entonces, súper importante fortalecer ese criterio. Sí, señora, tienes toda la razón. Eso que está hablando, lo resumimos en algo que nos enseñó Aristóteles hace más de 1500 años. Miren lo que nos decía Aristóteles. Quiero que le tomen foto, quiero que lo publiquen, quiero que lo tengan ahí presente siempre. Este es como mi mantra desde el punto de vista del bienestar, el mantra del éxito, el mantra en relación a cambiar cómo nosotros vemos el mundo. Del pensamiento condiciona la acción.
La acción determina un comportamiento. El comportamiento repetido crea un hábito. El hábito estructura un carácter, la forma de pensar, ser y actuar del individuo. Y el carácter marca un destino. ¿Cómo les pareció? ¿Interesante o no? Sí, pues yo sí creo que el pensamiento condiciona la acción, porque pues de lo que pensamos es, por lógica, vamos a actuar, ¿no? Y como siempre lo hacemos desde casa, generamos un comportamiento. Entonces, como siempre nosotros tenemos esa cultura arraigada, pues ya generamos hábitos, algo que hacemos todos los días. Y eso pues nos genera a nosotros un carácter. Y esos hábitos que ya generamos desde casa, pues se generan a nivel organizacional, sea para el cuidado ambiental o para el cuidado de la seguridad y salud. Y pues eso ya nos da unos resultados, no únicamente en seguridad y salud o medio ambiente, sino que puede ser a nivel a nivel personal, que todo nace a raíz del pensamiento. Excelente. Pero la mayoría de las personas pensamos negativos. Nos levantamos teniendo pensamientos negativos. Y si tengo pensamientos negativos, pues tengo acciones negativas. Esas acciones negativas me llevan a generar, ¿qué? Comportamientos negativos. El comportamiento negativo está relacionado con base en conducta, hábitos. El hábito, de alguna manera, es que no cumplo con el procedimiento, no cumplo con la tarea, no estoy concentrado aquí y ahora presente haciendo mi tarea, mindfulness, no siento lo que estoy haciendo, arrasgo el contexto emocional porque peleé anoche con mi esposa, mi esposo, mis hijos, tengo un contexto emocional atrás y no estoy presente en lo que estoy haciendo o estoy pensando en el futuro en relación a gracias, y como no estoy presente, no tengo mis 5 sentidos haciendo ese contexto, pues genera un accidente. Y el accidente, entonces, empezamos a echarle la culpa a la empresa, no me dieron el procedimiento, no me dieron los elementos de protección, pero no enmarcamos que todo viene con un contexto de un pensamiento negativo. Por eso la importancia de vincular el contexto emocional con base en los trabajadores. Por eso es importante empezar a validar cómo yo estudio a ese trabajador, cómo miro sus comportamientos, cómo yo vinculo a su familia en relación a una actitud positiva. Todo parte de un pensamiento negativo. Claro, chicos, vamos a entrar en este momento en unas actividades que generan algún tipo de aprendizaje y pues en este caso están relacionadas con percepción visual. Listo, la primera actividad, dentro de la gráfica que está en la parte superior, ¿cómo lo veríamos desde el contexto general de arriba? ¿Sería el A, el B, el C o el D? ¿Cuál creen, por favor? ¿Cuál sería el orden adecuado? Bueno, han dicho B, 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 todos B. Raiza, Dulce, Ah, Judith. excelente. Perfecto. Listo. En el siguiente gráfica hay que empezar a ordenar. ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el 2? ¿Cuál es el 3? ¿Cuál es el 4? ¿Cuál sería el orden? ¿Cuál sería el 1? ¿El A, el B, el C o el D? ¿Cuál sería el 2? ¿Listo? ¿Cómo vamos? Raiza dice, el 1 es el C, el 2 el A, Ok. el 3 el D y el 4 el B. Ok, excelente, perfecto. Listo, listo. La idea es empezar a escoger un número del 1 al 25 en esta actividad que se llama No pises la caca o el perrito bravo. Entonces ahí les presento a Toño, es mi personaje lúdico, y con Toño él tiene que pasar por alguno de estos números, ¿cierto? Para llegar a su misión. Y si de pronto sale el perrito bravo o la caca, pues hay una actividad, una penitencia. ¿Listo? ¿Quién quiere participar, por favor? ¿Quién dijo yo? ¿Qué número destapo? Dale. 1. El número 1. Y bien, listo. Listo. ¿Cuál más? El 8. Número 5. El 8. Y bien, listo. Casi. Más. 3. Por aquí creo que el Sí, 5 me dijeron. Mayra dijo el 5 por acá que lo vi. Mayra. Listo. sí, ya me arrepentí. Listo. ¿Qué otro número, por favor? ¿Qué otro número? 5. Ya, el 5 ya Ah, salió. perdón, 3, 3, 3. Vamos con el número 3. Vamos al número 3. Sí, Ah. penitencia. Otra. Listo. Bueno, vamos a empezar a validar acá. ¿Quién dijo 3? Adriana. Adriana, tú me dices cuándo paramos, por favor. Ya. Listo, actividad número 2. Vamos a mirar con la actividad número 2 qué nos dice. Listo. Vamos a ordenar
las palabras y validar qué nos quiere decir esas palabras. Herramientas de oficina. Listo, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya han escrito Listo, ¿qué lápiz, palabras escribió hay? ¿Quién dijo yo? Mayra, lápiz, vaso, esfero, grapadora, falta una. Ok, excelente. No. Calculadora. No. Sí. Sí, calcula. No, Calcular. esa no es. No, no. O sea, vaso, lápiz, No, no es. grapadora están, pero la primera no se... ¿Esfero? Esfero. No, Esfero. sí. Esfero. Entonces tenemos Y esfero, falta la lápiz. tercera. ¿Y la tercera? Ah, por allá la escribieron. La celular. Celular. Excelente, chicos. Listo. Vamos a empezar a inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. ¿Cierto? Como nosotros regulamos la respiración, ¿cierto? Inhalamos, exhalamos. Chicos, para terminar, ¿alguien puede encontrar los 7 países en este texto? Por favor, ¿quién los encontró? Bueno, ya. Aaron, Portugal, Noruega. Carlos Fabián dice Noruega, Canadá. Lorena, Italia. Dulce, Noruega, Italia. Sebastián, Noruega, Italia, Portugal, Canadá. Japón, dice Aaron. Ok, Brasil, dice Lorena. correcto. Falta uno, ¿no? Listo. ¿Alguien más? Chicos, para terminar, ¿cómo les pareció la actividad el día de hoy? Generamos valor, participamos en todas las actividades. ¿Quién más? ¿Cómo les pareció? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, a mí la verdad las actividades me parecieron muy divertidas, súper rápidas, pero francamente, por ejemplo, la de los países, yo no encontraba ninguno de ellos, ¿no? Entonces me estaba entreteniendo porque yo estaba tratando de descifrar lo que venía entre líneas en el texto, perdón, que compartieron. Y Ok. me pareció pues muy divertido eso porque justamente a veces así nos pasa en el trabajo, ¿no? Estás tratando de encontrar un tecnicismo, lo decías hace rato, o te ubicas tanto en manejarlo así de técnico que a veces la respuesta la tienes más accesible y no lo alcanzas a ver. Ok, excelente. Gracias. Comentarios, por favor. Gracias, Mayra. Entonces, no sé si tengamos más dudas, Sonia. No, Comentarios, no los pueden tenemos escribir más también, por favor. comentarios. No han escrito más. Listo, perfecto. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí para servir, para generar valor. Siempre estamos, digamos, dispuestos para poder colaborar y lo que necesiten, estoy aquí a su servicio.